Ahora bien, empecemos a ver las funciones que sí realizan sus operaciones de manera condicional. Empecemos con sumar si. La función sumar si suma una serie de datos dependiendo de una condición. ¿Cuáles son los parámetros de ella? Bueno, eso lo podemos ver en un ejemplo. Yo creo que resulta un poco más fácil. Supongamos que tenemos una serie de artículos con unos valores y una comisión por la venta o la compra de esos determinados valores. Y queremos sumar las comisiones para los valores que sean mayores de 30.000. Entonces, para ello podemos utilizar la función si. Aquí podemos ver los argumentos. ¿Cómo se hará la suma? Bueno, sumar si realizará su operación si este rango que aparece de C6 a C11, este que tenemos acá de los valores, cumple la condición de ser mayor de 30.000. Ese será el criterio. ¿Cuál es el rango que se utilizará para la suma? Bueno, en este caso nosotros estamos diciendo que sume las condiciones. Entonces, por ello, el rango que voy a decirle que sume es el de D6 a D11. Las celdas correspondientes de este rango de D6 a D11, para las cuales hay unos respectivos valores de C6 a C11 que cumplen la condición de ser mayor de 30.000, serán sumados. Nótese que si yo no hubiera querido sumar las comisiones sino los valores, esta partecita que se llama rango suma es opcional y no la hubiera necesitado. Aquí la necesité porque estoy sumando un rango que es diferente al rango en el cual estoy aplicando la condición. La condición no necesariamente tiene que estar escrita dentro del campo. Si nosotros hubiéramos querido que fuera en este caso de mayor de 30.000, pero si no hubiera querido colocarlo acá dentro del criterio, sino poder colocar el valor como una referencia, entonces ahí tendría que hacer uso de una concatenación como lo vemos en la siguiente fórmula. Entonces, por ejemplo, en este caso el 30.000 lo estoy escribiendo en una celda y esta celda me va a servir como una referencia precisamente para mi formulita. Entonces aquí estoy diciendo algo similar a lo anterior, el mismo rango C6 a C11, este rango debe cumplir la condición de ser mayor que el contenido que hay acá. Entonces aquí estamos concatenando este texto con este otro para tener la condición de mayor de 30.000. Recuérdese que esta de 14 es esta, donde está el 30.000. Luego, signo de mayor concatenado con esa celda me daría la condición de mayor de 30.000. ¿Y a qué rango se aplica? Pues se aplica rango suma. ¿Por qué requiero utilizar en ocasiones esta sintaxis con el valor concatenado? Porque bueno, pues en el primer caso siempre evaluará los que son mayores de 30.000, pero si yo quisiera un valor diferente, por ejemplo aquellos que son mayores de 37.000, tendría que editar la fórmula, mientras en este otro caso simplemente escribo el valor y ya me va cambiando el dato. Entonces por ello es conveniente poder crear también fórmulas que utilicen referencias en lugar de el contenido como en el caso anterior. Recuérdese que esta función tiene tres partes: una parte el rango, el criterio, y adicionalmente evalúa una sola condición para hacer la suma. Y el rango que quiero sumar, realmente requiero escribirlo si es diferente al rango que estoy utilizando como condición o como criterio para la condición. Entonces, por ejemplo, en este caso estaba utilizando la condición sobre valor, pero lo que quiero sumar son las comisiones. Si hubiera querido sumar los valores, o sea, los valores, no hubiera necesitado esa partecita, sino hubiera podido haber escrito simplemente que necesito sumar si en el rango de C6 a C11 cumple la condición de que sea mayor de 30.000. No hubiera requerido otra cosa. Pude haber colocado opcionalmente también el dato de que sume de C6 a C11. No hubiera alterado el resultado. Entonces en este caso, como el rango que yo quiero sumar es el mismo de la condición, pues puedo colocarlo, pero no es necesario. Obtengo el mismo resultado, incluso omitiéndolo. Entonces allí tenemos un ejemplo típico del uso de la función sumarse. Esta hace una suma condicional. Veamos otra aplicación. Supongamos que tenemos una tabla donde hay una serie de ciudades, departamentos, alturas en metros, en pies, habitantes de ellos. Y queremos saber cuántos son los habitantes de las ciudades de Antioquia de la tabla. Entonces, para ello, nosotros pudiéramos haber filtrado los datos, pero resulta más fácil utilizar la función sumarse.
Entonces sería igual sumar si cumple la condición. ¿Cuál es la condición? ¿Y qué es lo que necesito colocar? Entonces vamos a nuestro rango. Entonces el rango que voy a utilizar es el rango sobre el cual aplico el criterio. El rango entonces sobre el que aplico el criterio pues es el que marca la condición. Donde tengo los departamentos debe cumplir con el criterio de que sea la ciudad Antioquia. Entonces selecciono el rango donde requiero hacer mi sumita. Ya está en mi rango. Coloco el criterio. El criterio es que sea Antioquia. Esto es texto entrecomillado. Y enseguida va el rango suma. Aquí necesariamente es diferente. Estoy sumando son los habitantes, no puedo sumar los departamentos. Entonces aquí va el rango de suma, los correspondientes habitantes. Selecciono el rango, cierro y tengo mi resultado para los habitantes exclusivamente de Antioquia. Dentro de la fórmula, como estaba pidiendo, igual escribir la palabra Antioquia, aunque hubiera dado el mismo resultado si escribo igual Antioquia. O sea, cualquiera de las dos formas es válida en el caso del igual. Entonces aquí no tengo mayor inconveniente. Pude haber utilizado también una referencia con una fórmula similar para poder escribir más bien el departamento y no tener que estar copiando la fórmula en todo momento, o mejor dicho, editando la fórmula, sino simplemente cambio el departamento. Veámoslo con el ejemplo. Copiemos el dato que estamos haciendo y coloquémoslo el valor por acá. Es una fórmula cortica. Ya tengo mi fórmula. Vamos a decir que nuestra fórmula hasta ahí continúa igual, pero aquí es donde voy a escribir el departamento y que entonces en lugar de este valor utilice esta referencia. Entonces ya bastará simplemente con que nosotros cambiemos el departamento. Ejemplo, voy acá y obtengo los datos para el departamento que yo desee. Entonces esta es una forma práctica de utilizar la función sumar si. Sumar si me permite trabajar exclusivamente con una condición. Si tengo más de una condición, deberé utilizar la función sumar si conjunto. ¿Cómo trabaja sumar si conjunto? Bueno, nos cambia un poquito la sintaxis. Entonces, por ejemplo, piénsese que tenemos una tabla donde hay unas cantidades de unos productos vendidos por un determinado vendedor. Y que, por ejemplo, quiero determinar cuál es la cantidad de productos vendidos por Pablo y productos que empiecen por la letra A. Entonces una forma bastante simple es esta, en la cual utilizo la función sumar si conjunto. Recuérdese, sumar si conjunto me permite trabajar más de una condición. Pero aquí hay que tener cuidado con la forma como establecemos nosotros los argumentos. Al contrario de sumar si, acá sumar si conjunto, el primer argumento es el rango a sumar. En la anterior nosotros teníamos como el rango de suma el último. Entonces primero establecemos qué es lo que vamos a sumar. En este caso es la cantidad de productos. Eso es lo que he seleccionado en primera instancia. Luego vienen en parejas los rangos con sus respectivas condiciones. Entonces tengo una primera condición que sean Pablos. Entonces este es el rango de criterios 1 y simplemente que sea la palabra Pablo. Eso es lo que debe aparecer. Entonces aquí tengo mi rango de, tengo mi rango de criterios y escribo la condición de que sea Pablo. Hay una segunda condición. En este caso nos está pidiendo los productos cuyo nombre empieza por A. Entonces ese ya será mi segundo rango de criterios y puedo tener más rango de criterios. Entonces hasta 127 rangos de criterios. Entonces selecciono el rango, en este caso ya son los productos, y estoy utilizando que empiecen por A. Para decir que empiecen por A, estoy utilizando un comodín. En este caso estoy utilizando el comodín asterisco, que significa cualquier cosa, A seguido de cualquier cosa. Entonces aquí están las dos condiciones, los que cumplan con esta condición de que en el rango de nombre aparezca la palabra Pablo, es más, sea la palabra Pablo, y en el rango de producto empiece por A, esos serán los que terminarán sumados.
y entonces vemos el resultado. En este caso me aparece un 20. Tenemos aquí otro ejemplo, pues ya no estoy utilizando el nombre Pablo, es muy similar, simplemente estoy diciendo que sean del vendedor 1. Entonces para el vendedor 1, el 1 no lo tengo que entrecomillar. El resto es muy similar a lo que hicimos anteriormente. Primero, dentro de los criterios, dentro de los argumentos de sumar si conjunto me aparecerá el rango de suma. Enseguida, las parejas de rango de criterios y criterio, rango de criterios y criterio. Aquí en este caso nuevamente tengo solamente dos condiciones y son las que he utilizado. Una, que sea el vendedor 1, entonces en este caso es un número, no tengo que entrecomillarlo, y dos, que sea un producto que empiece por A. Entonces he colocado aquí que sea igual a asterisco, empieza por A. Nos dan el mismo resultado, pues bueno, eso estaba previamente definido. Otro ejemplo, similar al anterior. ¿Cuántos son los habitantes de las ciudades de la tabla a más de 5.500 metros que pertenecen a Antioquia? Nótese que tenemos allí precisamente dos condiciones. Una condición que aplica sobre la altura dada en pies y otra condición dada para el departamento. Entonces, la instrucción que nosotros utilizaríamos es un sumar si conjunto. Entonces escribimos sumar si conjunto. El primer dato que nos pide es el rango de suma, nos está pidiendo los habitantes, entonces nosotros utilizamos como rango de suma que sume habitantes. Enseguida van nuestras condiciones, que la altura sea de más de 5.500 metros, entonces el rango de altura debe ser mayor de 5.500 a 5.500 pies, perdón, y adicionalmente que el departamento sea Antioquia. Entonces seleccionamos ahora nuestro criterio, nuestro segundo criterio. Entonces aquí estamos hablando de nuestro segundo criterio. Aquí le colocamos un signo de mayor, este mayor no va por acá, nosotros debimos haberle dicho es rango de criterios. Ahora sí, esto acá entrecomilladito, los 5.500, entonces entrecomillado, aquí nos van ayudando mucho el asistente. Ahora sí está el rango de criterios, entonces es que sea la palabra Antioquia. Y hemos terminado el criterio 2, no tenemos más criterios para nuestra selección, simplemente cerramos nuestro paréntesis. Pese a ser numérico, el hecho de haber involucrado este signo de mayor nos ha obligado a colocarlo entre comillas, tengas eso presente. Y aquí tenemos los habitantes que cumplen con esa condición. De Antioquia, que están en ciudades a más de 5.500 pies. Entonces, rango suma, rango criterios, a este rango de criterios, ¿qué condición le aplicamos? Segundo rango de criterios, a esos que les aplicamos como criterio. Pudimos haber utilizado esta partecita de mayor de 5.500 también como variables. Sí, sería necesario que concatenáramos los datos. Y no es complicado. Pensemos en lo siguiente. Supongamos que en esta celda colocamos el signo mayor y aquí colocamos los 5.500. Bueno, aquí nos quedarían casi sobrescritos, sería mejor colocarlos en otro sitio donde los podamos utilizar con mayor facilidad y veamos también la fórmula. Listo. Entonces, la partecita del signo mayor, nosotros lo sustituimos con el contenido de esta celda. Concatenamos y los 5.500 lo sustituimos por el contenido. Nótese que así concatenado no tuvimos que colocarle comillas. Damos enter y obtenemos los mismos resultados, con la diferencia de que ahora podemos preguntar por los que son mayores de 5.500 o cambiar el signo a un signo de menor y obtener una suma diferente, porque ya va a trabajar en función del signo que coloquemos acá y el signo y la cantidad que coloquemos en este otro sitio. Entonces creo que hasta allí queda bastante clara la función sumar si conjunto, que recuérdese va a utilizarse cuando tenemos más de una condición y requerimos hacer una suma de los datos.